Adelante, doctor. This meeting is being recorded. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches con todos los participantes, buenas noches a ustedes. Es un gusto participar en este diplomado. Creo que es la primera clase inaugural y bueno, estoy dispuesto a seguir las pautas que se han señalado y las preguntas respecto de los temas que hay algún inconveniente se realizarán al final de la clase. Eso tengo entendido, ¿no? Correcto, doctor. Doctor, ¿podría verificar su cámara se encuentra apagada, por ¿Me favor? confirma sobre las preguntas que puedan para contestar? ¿Es al final de la clase o es en intermedio de cada tema que tratamos? Se suelen responder al finalizar la clase para que le permita avanzar a usted con el temario que se le ha asignado, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, así quedamos. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la institución CEFOCAP por esta amable invitación. Y esperamos que sea de su agrado esta primera clase inaugural relacionada a los principios generales del derecho y la ley penal. Como es una clase inaugural, son los primeros fundamentos que vamos a desarrollar para que en el futuro sirva de base para este diplomado. Vamos a sentar las bases del diplomado, ¿no? Principios generales del derecho y la ley penal. A ver, imaginemos un mundo sin reglas, ¿no? Siempre parto de esta premisa. ¿Cómo sería un mundo sin reglas? Imagínense, todos ustedes. Imagínense que no habría reglas de tránsito, imagínense que no habría reglas, por ejemplo, para hacer cola en los bancos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería un mundo sin... Hay un filósofo que señala, podemos vivir sin médicos, podemos vivir sin ingenieros, pero jamás sin reglas. Jamás sin reglas. Entonces, es el principio básico que debemos entender para partir, ¿no? Ahora, imagínese un tren que no tenga freno. Imagínese un vehículo que no tenga freno. No. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo hacemos para pararlo? Entonces, generaría un caos tremendo, ¿no? Imagínese un tren que no puedas pararlo. Lo iniciamos y no podemos pararlo. Entonces, tenemos que ponerle algún límite. Entonces, le ponemos un freno para poder activarlo y bajar la velocidad, para poder controlarlo, para que no se desborde. Esos son los principios generales del derecho en la ley penal. Son límites, son barreras que se ponen para tratar de que el derecho penal, el poder del Estado, el poder punitivo del Estado no se desborde. El Estado definitivamente nos protege con el derecho penal. Pero ¿quién nos protege del derecho penal? Hay que partir. El Estado sale a protegernos contra la criminalidad, utiliza su poder punitivo, que es a través del derecho penal, pero ¿quién nos protege de ese derecho penal? ¿Quién nos garantiza que ese derecho penal no se va a desbordar, no se va a desbocar, va a terminar siendo perjudicial para el ser humano? Los principios. Los principios generales del derecho le van a poner un límite, le van a poner una barrera, ¿no? ¿Para qué? Para que ese poder punitivo del Estado no se desborde y se aplique dentro de los cánones de un Estado de derecho. Por eso es que Alberto Binder, cuando señala, dice, a un Estado de derecho lo vas a conocer por sus leyes penales y por sus cárceles. Entonces, ese es el principio, de ahí partimos. Entonces, el poder penal lo ostenta, el poder penal lo ostenta el Estado, ¿no? Lo ostenta el Estado y lo ejerce a través de sus agencias de control penal. ¿Y cuáles son esas agencias de control penal que tiene el Estado? Policía, jueces, fiscales, procuradores, sistemas penitenciarios. A través de ellos, ¿no es cierto? El Estado manifiesta su poder penal. Y eso está bien, sí, porque tiene instituciones que utiliza para poder manifestar su poder penal
en resguarda de los derechos en favor de los ciudadanos. Eso está bien. Y esas agencias de control penal tienen que tener alguna normativa. No pueden actuar de manera aislada. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están las normas que orientan la actuación de esas agencias de control penal? En los códigos. En el Código Penal, ¿no? En el Código Procesal Penal y en el Código de Ejecución Penal y otras normas institucionales que tenemos. Entonces, esas normas orientan a las agencias de control penal. Así es el sistema, ¿no? Pero ¿cuándo se legitima? ¿Cuándo se legitima ese poder penal que tiene el Estado para actuar? ¿Cuándo podemos pedir que se legitima? Se legitima cuando cumple los principios rectores del derecho penal. En ese momento se legitima. Los principios legitima la actuación penal del Estado. Los principios legitiman la actuación penal del Estado, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que hemos estudiado en pregrado, en posgrado, que existen dos tipos de controles sociales. El control social informal y el control social formal. El control social informal, sabemos que la familia, la universidad, la iglesia, ¿no? Son controles sociales informales que tratan de conducir la vida del ser humano de manera correcta, de manera recta. Pero también existe un control formal, ¿no? Un control formal, ¿cierto? Y ese control formal, ¿no?, primario, está constituido por el derecho civil, por el derecho constitucional, por el derecho laboral, por el derecho tributario, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y hay una última instancia de ese control formal, que es el derecho penal. De ahí la frase de que el derecho penal es la última ratio. Es la última ratio, es la última razón. Cuando todos los demás controles, llame control social informal o control social formal, han fracasado, solo ahí se justifica la intervención del poder punitivo que tiene el Estado. Solo ahí. Entonces tenemos que comprender ese tema, ¿no? Primero actúan los controles sociales informales, la familia, la universidad, los colegios, las iglesias también, ¿por qué no? Y si no podemos controlar eso a través del sistema informal, recién nacen los sistemas formales, con todas las ramas del derecho que tenemos, y finalmente, solo si todos ellos han fallado, podemos dar cabida, podemos dar entrada a la actuación del poder punitivo del Estado a través del control penal, ¿no? Entonces, pero ese control penal, ¿no?, tiene que estar garantizado, tiene que tener un límite, tiene que tener una barrera, porque si no se desborda. Y esas barreras, esos límites a los que ellos ponen, se llama principios rectores que van a guiar tanto al legislador como a los operadores de justicia. Al legislador para las formas que van a ser redactadas, que van a ser dadas en el Parlamento, las normas deben cumplir estos principios. Pero de la misma manera, estos principios también orientan la actividad de los operadores de justicia, llámese fiscales, llámese jueces, llámese procuradores, y por qué no, a los colegas que ejercen la defensa privada o la defensa pública. Entonces son principios rectores de la actividad punitiva del Estado que van a, de una u otra manera, van a actuar como una barrera para que ese poder punitivo no se desborde. Entonces, si ha escogido arbitrariamente, eso sí, arbitrariamente, ¿no es cierto?, 10 principios que vamos a ver en esta clase, 10 principios. Y digo arbitrario porque no hay un consenso en el número de principios y en la forma de colocar los principios. Uno quizás tendrá más jerarquía que otro. No hay un consenso en la comunidad jurídica, pero por eso en esta clase el servidor arbitrariamente ha cogido 10 principios, en la cual vamos a explicar, vamos a conversar sobre este tema,
y vamos a responder las preguntas que consideren pertinentes, serán necesarias para aclarar cualquier tema. Entonces, pasamos al primer principio que consideramos principio base, principio rector, ¿no? Que tiene una preponderancia quizás por encima de los demás principios, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad. El principio de legalidad tiene un tema formal, que es la reserva de ley. La reserva de ley. Los delitos solo se crean por ley, ¿no es cierto? Y hay una fórmula latina que todos conocemos, que dice nullum crimen, nulla poena, sine ley. Nullum crimen, nulla poena, sine ley. No hay crimen ni pena sin ley. No hay crimen ni pena sin ley. Principio rector. Entonces, de ahí que la primera fase de este principio de legalidad esté destinado a la reserva de ley, ¿no? A la reserva de ley. Es decir, los tipos penales, los delitos solamente se pueden crear por ley. Por ley. Doctor, me dirán, ¿el Código Penal es por un decreto legislativo? Sí, pues. Sí, pues, lamentablemente es la primera observación que tengo. Pero lo que pasa es que todos sabemos que los decretos legislativos, ¿no?, tienen rango de ley. Los decretos legislativos tienen rango de ley. En ese caso, el Parlamento abdicó a sus funciones legislativas y autorizó al Ejecutivo para que el Ejecutivo legislara en materia específica, en materia penal, ¿no? Entonces, partimos del principio formal, reserva de ley para crear delitos. No se puede crear por decretos supremos, por decretos de urgencia, por resoluciones, no se puede. Solamente se puede crear delitos, ¿no?, por ley, sea por ley emanada del Parlamento, o sea, con autorización del Parlamento por el Ejecutivo a través de los decretos legislativos. ¿Y cómo se crean los tipos penales en los gobiernos de facto, mira, ¿no? Cuando hay una interrupción al orden constitucional, cuando se da una dictadura, ¿cómo se crean? ¿Cómo se legisla ahí? Sabemos que la única forma de legislar cuando se interrumpe el orden constitucional es a través de los decretos, del decreto ley, ¿no? Los decretos ley que da el Ejecutivo con la intervención del Consejo de Ministros, que actúa como pequeño parlamento, ¿no? Lo ideal es que eso nunca se ve. Lo ideal es que el Parlamento emita las leyes, porque ahí se estudia las leyes, ahí se debate las leyes, entra a comisiones, entra a subcomisiones, después va al Pleno, ¿no? Se debate en el Pleno y después, eso es lo ideal, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de normas penales, ¿no?, incluido la norma penal a la cual utilizamos mucho en mi despacho, que es el decreto legislativo 1106, ha sido dado por el Ejecutivo con autorización del Congreso. Entonces quedamos en este tema, claro, y el artículo 2, numeral 24, inciso de la Constitución, norma lo que les acabo de decir, ¿no?, que es nullum crimen, nulla poena, sine ley. Ahí lo vamos a encontrar definido. Y en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, de igual manera, ¿no? De igual manera, hay una norma de rango constitucional, la Constitución, y hay una norma penal que regula este tema, ¿no? Esa es primera orden. Entonces, tema formal, las leyes penales, perdón, los tipos penales solo se crean por ley, ¿no?, emanada del Parlamento o por un decreto legislativo, ¿no? Entonces, ese es el tema formal. Pero este principio de legalidad tiene garantías que afianzan ese principio de legalidad. ¿Y cuál es esa primera garantía que todos conocemos? Nullum crimen sin ley certa. Nullum crimen sin ley certa. ¿Y qué significa esto? La ley penal debe ser redactada con la mayor precisión posible. Lex certa. ¿Y esto a quién está destinado? Al legislador. Es el legislador quien da las leyes. A él está destinado esta categoría, ¿no es cierto? Esta categoría que viene del principio de legalidad. La ley tiene que ser certa, tiene que ser redactada con la mayor precisión posible. Sabemos que es imposible regularlo lo que puede haber en el futuro. Sin embargo, hay que hacerlo en lenguaje sencillo, en lenguaje entendible. Entendamos
que las leyes penales y las demás leyes también están destinadas a toda la colectividad, a toda la ciudadanía, y son ellos los que tienen que entenderlo. Los abogados a veces hacemos lo difícil, lo fácil difícil. No hay que hacerlo en términos comprensivos. Entonces acá hay un mandato que te dice, ¿qué cosa? Que la ley penal debe ser redactada con la mayor precisión posible. Y esas son garantías del principio de legalidad, ¿no? Garantías del principio de legalidad. Pero tenemos otra más, otra garantía, que es nulo un crimen sin ley previa. Nulo un crimen sin ley previa. ¿Y esto qué cosa nos dice? ¿Qué nos dice? Que acá nos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal. No se puede aplicar retroactivamente a la ley penal. La ley penal rige desde el momento de su publicación hacia adelante, hacia adelante. ¿Hacia atrás rige? Sí, hay una excepción, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando esa ley favorece al procesado, al imputado, al condenado. Cuando esa nueva ley favorece, sí, sí se puede aplicar. ¿Cuál es la regla? La regla es que, ¿no? que se prohíbe la aplicación retroactiva, ¿no? Nulo un crimen sin ley previa. Nulo un crimen sin ley previa, ¿no? Se prohíbe la aplicación retroactiva. ¿Cuándo se puede aplicar retroactivamente? Cuando favorece ¿a quién? Al investigado, al procesado, al condenado, como en las distintas etapas que pueda estar un proceso, podemos llamar. Entonces, esa es la segunda garantía, ¿no? La segunda garantía que se viene del principio de legalidad, que tenemos que utilizarlo, conocerlo. Tercera garantía, nulo un crimen, nula pena sin ley escrita. No existe delito ni pena sin ley escrita. Y acá, es decir, se rechaza. ¿Qué cosa rechazamos? La costumbre, ¿no? Solamente va a haber pena o crimen con una ley escrita. Escrita. No podemos sancionar tipos penales por la costumbre. Y ahí algunos me dirán, ¿y las rondas campesinas? ¿Y los pueblos originarios? ¿Y los Ayanincas? ¿Y los Huambisa? ¿Los Aguarú? Que son pueblos originarios del Perú. Sí, hay una excepción, ¿no? Ellos pueden administrar justicia penal dentro de su territorio, dentro de los límites de su territorio, ¿no? Dentro de los límites de su territorio. Entonces, esos son los límites. ¿Se escucha? No veo la señal. Si alguien Doctor, me podría... sí se escucha correctamente, sin embargo tenemos problema con su cámara, no se puede apreciar. Y también le quisiera solicitar que ya puede proyectar las diapositivas, doctor. Ya, lo que pasa es que tengo un problema con las diapositivas. Se lo haré llegar con posterioridad. Lo que pasa es que no estoy en un sitio donde no tengo ese material. Lo tengo hecho, pero no lo tengo para proyectarlo ahorita, ¿no? Entonces, se lo puedo hacer llegar posterior para que se lo pase a los alumnos, más con unas lecturas previas que tengo seleccionado que puede ser por ahora, ¿no? Ok, doctor, correcto. Entonces ¿Ya? continuemos con la sesión. Sí, sí. Entonces, seguíamos entonces, y hay una cuarta garantía del principio de legalidad, que es nulo un crimen, nula pena sin ley estricta, ¿no? Se prohíbe la aplicación de la analogía en la ley penal. Entonces dice, ¿qué cosa no dice este es su principio o esta garantía que se deviene del principio de legalidad? Que no se puede aplicar la ley penal por analogía. Un hecho que está tipificado en la ley y encuentro otro parecido, no se puede. Tampoco se puede hacer interpretaciones extensivas. Entonces, son garantías que se devienen del principio de legalidad, ¿cierto? Entonces tenemos la ley certa, ¿cierto? La ley previa, ¿no? La ley estricta, ¿cierto? Que son garantías que se devienen del principio de legalidad. ¿Y por qué se prohíbe la analogía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este principio dice que se prohíbe la analogía? ¿No? Dice, la primera regla es, ¿no? La analogía está prohibida la analogía. Pero hay una excepción en esta regla, ¿no? Se permite cuando la analogía de ley penal es favorable al imputado, al investigado, ¿no? No es una regla
pétrea, ¿no? Sí, o sea, se prohíbe la analogía, pero cuando esa analogía o esa forma de interpretación va a perjudicar, pero sí se permite cuando esa interpretación es favorable al procesado, es favorable al investigado, ¿no? Eso sí se permite, está permitido. La irretroactividad de la ley penal. Hemos señalado que la ley penal rige desde su momento de su publicación hacia adelante, ya lo sabemos. ¿Todo es así? ¿Siempre es así? No. Hay leyes que tienen una vacatio legis, que establecen un tiempo, ¿cierto?, en la cual ya fueron promulgados, ya fueron promulgados en el diario oficial peruano. Sin embargo, en esa misma ley establece un periodo en la cual no entran en vigencia. Un ejemplo, la 30.077, ¿no? La famosa ley 30.077, por ejemplo. Eso trajo consigo una vacatio legis. Pero la regla general es que la ley, ¿no es cierto?, es vigente a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial peruano. Y la ley penal tiene una función que es irretroactiva, no puede volver hacia atrás. Sin embargo, esto tampoco es totalmente pétrea, sino que, por el contrario, cuando la nueva ley penal favorece al imputado, al procesado, se permite su aplicación, ¿cierto? Se permite su aplicación. Y aquí hay todo un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, existe el conflicto de leyes en el tiempo. Pueden ser 2, 3, 4 normas que regulen un comportamiento, ¿no? Que regulen. Cuando nos encontramos en ese tipo de problemas, lo que hacemos es que aplicamos la ley favorable, ¿no? La ley más favorable. Entonces, aplicamos la ley más favorable al procesado, ¿no? Entonces, sin embargo, acá también encontramos un tema en la cual hay una jurisprudencia última que se lo voy a alcanzar, en la cual la Corte Suprema ha señalado de que es posible combinar la aplicación de leyes. Es posible combinar la aplicación de leyes. Y esto sucede porque la ley la ley ha derogado parte de un agravante, por ejemplo, de la ley primigenia, y en consecuencia se aplica el tipo base y se quita el agravante, ¿no? Un ejemplo clásico es la ley, la 317 de asociación ilícita para delinquir. Esa ley ha sido modificada, ¿no? Ahora existe organización criminal. Sin embargo, las agravantes que establecía el delito de asociación ilícita, si revisamos ahora el 317, no han pasado, ¿no? Solamente hay una, y el resto de agravantes no ha pasado. Entonces, en esos temas, la Sala Penal Nacional, que es pionera en la aplicación de ese tipo de combinación de leyes en el tiempo, lo que ha hecho es que a partir a los delitos antes de la dación antes de la modificación de la 317, entonces aplica, señala, dice así: como la nueva ley ya no tiene las agravantes, entonces entendemos que las agravantes han sido eliminadas, y como consecuencia, eso lo va a aplicar retroactivamente al tipo penal de asociación ilícita. Entonces, el delito de asociación ilícita solamente quedaría en tipo base, ¿no? Ya no pasaron los agravantes. Entonces, como el tipo base de organización criminal es más grave que el tipo base de asociación ilícita de acá, entonces te voy a quitar la agravante de acá y te voy a aplicar el tipo base de asociación. Es interesantísimo esa jurisprudencia que ha establecido la Sala Penal Nacional para algunos casos ya de asociación ilícita, quitándoles la agravante, porque señalan que ya las agravantes no han pasado, ¿no? Han sido derogadas en el nuevo tipo penal de organización criminal. Es una jurisprudencia muy importante que seguramente en el transcurso del tiempo se irá analizando, se irá tratando, ¿no? Pero es novedoso su aplicación. Entonces, irretroactividad de la ley penal, sí es cierto, pero tiene sus excepciones. Cuando favorece al procesado, sí podemos
si podemos aplicarlo, ¿no? Si podemos aplicarlo. De este mismo principio de legalidad, se deviene otro principio que es un principio de necesidad mínima, de mínima intervención del derecho penal. Necesidad o mínima intervención del derecho penal, ¿no? Y este principio, ¿qué nos dice? Que el principio, que el Estado debe emplear el derecho penal, cuando puede explicar su necesidad para la convivencia social. O sea, el Estado para echar mano del derecho penal tiene que explicarlo, tiene que decirnos por qué y explicar su necesidad para la convivencia social. Se justifica toda intervención penal cuando es necesaria y útil, ¿no? No podemos activar el derecho penal para solucionar problemas simples, ¿no? Sino se justifica toda intervención cuando es necesaria, cuando es útil para la protección de los bienes jurídicos. ¿Todos los bienes jurídicos? No. No, ya vamos a ver que el derecho penal, ¿no?, ha separado y solamente protege bienes jurídicos que ha considerado para el derecho penal lo más importante, lo que merecen ser tutelados, ¿no? Entonces, este principio de mínima intervención del derecho penal está justificado cuando se explica la necesidad, ¿no?, la necesidad para solucionar un problema y permitir la convivencia social. Este principio de mínima intervención se ha derivado en dos categorías, ¿no? Hablamos acá del subprincipio de fragmentariedad y del subprincipio de subsidiariedad. Entonces decimos, el derecho penal protege bienes jurídicos. No nos olvidemos que el derecho protege bienes jurídicos, pero el derecho penal protege una cierta cantidad de bienes jurídicos. Entonces, por eso es que decimos que el derecho penal, ¿no?, tiene un subprincipio que es de fragmentariedad. Es decir, ha escogido de todo el conglomerado de bienes jurídicos, ha escogido ciertos bienes jurídicos, lo ha fragmentado y ha decidido que esos lo va a proteger, ¿no? Eso lo entonces, no, ahora no se puede, porque con el derecho penal no se puede proteger todos los bienes jurídicos, sino los que considera que tienen la mayor relevancia, los que considera que son estrictamente necesarios, indispensables para el desarrollo, ¿no?, del ser humano en una colectividad. Por eso es que decimos que el derecho penal, ¿no?, tiene que estar acorde con el principio o su principio de fragmentariedad, que se deviene también del principio de legalidad, ¿no? Y entonces, el otro subprincipio que se deviene acá es el principio de subsidiariedad. Y ya escogió el derecho penal y ya escogió qué bienes jurídicos va a tutelar, qué bienes jurídicos va a proteger, ¿no? Pero esos bienes jurídicos que ha decidido protegerlo, tutelarlo, ¿no es cierto?, no lo va a hacer a primera fase, de inmediato, sino que lo va a proteger de manera subsidiaria. Es decir, acá vamos a ver, cuando haya fallado el control social informal, cuando haya fallado la primera línea del control formal, y solo así se va a justificar la intervención del derecho penal, ¿no? La intervención del derecho penal. Por eso es que estos dos subprincipios son muy importantes para entender, ¿no?, cuándo debe actuar el derecho penal, cuándo va a salir a actuar el derecho penal para proteger los bienes jurídicos que ya ha señalado que va a proteger. Bien jurídico, vida, libertad, patrimonio, ¿no?, medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Lo va a proteger? Sí, porque él ha escogido que esos son más importantes, ¿no?, a través de su principio de fragmentariedad. ¿Pero lo va a proteger a primera fase? No. Lo va a proteger cuando todos los demás controles sociales, informal y formal, no hayan podido solucionar el conflicto. Solo así, en última ratio, por eso es que acabamos, en última ratio va a ingresar el derecho penal, ¿cierto? Algunos dirán para proteger los bienes jurídicos, otros dirán para restablecer la vigencia de la norma penal, ¿no? Eso depende de que algunos ya estén decantados por decir que la norma penal no protege bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma, dependiendo de su posición de cada uno, ¿no? Pero es ahí donde se justifica el ingreso del derecho penal para solucionar los conflictos
que se ha generado, que no han podido ser solucionados por ninguno de los controles informales o formales que ha creado la sociedad. Entonces, todo eso se deviene del principio de legalidad, ¿no? Todos recapitulando, todo eso es principio de legalidad. Primero, que tiene que haber una reserva de ley, ¿no? El principio de legalidad solamente se crea, los delitos solamente se crean por ley, solo se crean por ley. No puede haber otra forma. Decreto legislativo también porque tiene rango de ley. Decreto de ley sí en gobierno de facto, ¿no? Son principios, son bases fundamentales para explicar el principio de legalidad en tema formal, ¿no es cierto? En el tema formal. Entonces, eso es el principio de legalidad que es la base fundamental, ¿no? La base fundamental del desarrollo del derecho penal, ¿no? Solo ahí se va a fundamentar la intervención del Estado cuando se respeta ese primer principio, que es principio de legalidad, con todas sus variantes que se ha señalado. Entonces tenemos después el principio de lesividad, ¿no? El principio de lesividad. ¿Qué entendemos? ¿Por qué tenemos que hablar del principio de lesividad? Entonces, el principio de lesividad exige que el bien jurídico tutelado sea lesionado o puesto en peligro para que recién ingrese el derecho penal. Ojo que los principios se complementan uno con otro, no se interpretan de manera aislada, ¿no? Estos 10 principios que se han escogido arbitrariamente se complementan, ¿no? Principio de lesividad. Entonces te dicen que el derecho penal solamente va a ingresar, a tallar, cuando ¿no? se ha puesto en peligro o se ha lesionado un bien jurídico, ¿no? Algunos dirán, va a ingresar a tallar para lograr restablecer la vigencia de la norma, ¿no? Entonces, en nuestro derecho penal este principio sigue siendo dominante, por si acaso, el tema del bien jurídico tutelado, ¿no? Todavía nuestra Corte Suprema mayoritariamente señala que el derecho penal protege bienes jurídicos. Nuestro Código Penal está redactado así, en esa manera, ¿no? Protege bienes jurídicos. Todo el catálogo de delitos de la parte especial vamos a encontrar que el derecho penal protege bienes jurídicos. Y ahí vas a encontrar todo el catálogo de bienes jurídicos. Entonces, el principio de lesividad nos dice qué cosa, que va a intervenir el derecho penal a la primera fase. No. Solamente va a intervenir, ¿no es cierto?, cuando se pone en peligro o se ha lesionado un bien jurídico. ¿No? Solo así se justifica. Se justifica la intervención del derecho penal, ¿no? Principio de lesividad. Otro principio que es importante es el principio de culpabilidad. No estamos hablando de la culpabilidad como categoría del delito, ¿eh? Que es otro tema, sino es el principio de culpabilidad. Y este principio, ¿qué nos dice? Nos dice que la persona solamente va a ser responsable por su hecho propio. Principio de culpabilidad. La persona solamente va a ser responsable por su hecho propio, ¿no? Y aquí hablamos, ¿no es cierto?, un derecho penal de acto, no de actor o de autor, ¿no? Sin embargo, ustedes me dirán, y la reincidencia y la habitualidad se castiga a la persona que cometió eso. Sí, pues, son excepciones. Pero en principio, el ser humano solamente debe ser responsable por el hecho propio, ¿no? Y se proscribe toda responsabilidad objetiva, ¿no? Toda responsabilidad objetiva. Entonces, solamente puedo imputarle responsabilidad penal por su hecho propio y está proscrita la responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, esta es la base, este es el cimiento del derecho penal, ¿no? Entonces, yo te voy a imputar responsabilidad penal, ¿no?, por tu hecho. ¿Por qué? Porque tú conocías la norma y pudiste actuar de otra manera y no lo hiciste, ¿cierto? Y es acá donde, por ejemplo, los ciudadanos que vienen los Ayaninka, los Wambisa, los Awaruna, donde no tienen estas reglas y cometen o tienen relaciones, por decir, con una menor de 13 años, y a ellos
¿no es cierto? Ellos no son culpables. ¿Por qué? Porque dicen, porque en mi lugar no hay este tipo de reglas, ¿no? Entonces, el derecho también ha creado una forma de sacarlos de ese tipo, de esa sanción, de esa posible sanción, a través del error culturalmente condicionado, ¿no? Está condicionado a ese tema. Entonces tenemos esa variante, ¿no? Entonces yo solamente voy a ser responsable por mi propio hecho y ese hecho tiene que ser probado que le he cometido a través de dolo o culpa. O sea, se admite solamente responsabilidad dolosa o imprudentes, ¿no? Se excluye la imputación, ¿no? Por resultados imprevisibles, llámese fuerza mayor, cosa fortuita, ¿no? ¿No? Solamente se permite la responsabilidad, no, basado en estructuras dolosas o imprudentes, y se excluye la imputación por resultados imprevisibles. Y en eso tenemos, ¿no? Fuerza mayor y el otro tema, ¿no? Entonces, principio de culpabilidad, sí, voy a ser responsable por mi hecho, ¿no? Porque se me puede imputar a título de dolo, a título de imprudencia, ¿no? Y está prohibida la responsabilidad objetiva. Está prohibido ese tipo de responsabilidad. Y después pasamos a el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, que muchas veces lo escuchamos en debates de prisión preventiva, cuando leemos una sentencia emitida por los órganos colegiados, unipersonales, principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad o prohibición de exceso señala que la pena ha de ser proporcionada a la gravedad del hecho. La pena debe ser proporcionada a la gravedad del hecho. Y acá tiene que ver si el bien jurídico que se ha afectado, o sea, tiene que verse la jerarquía del bien jurídico afectado, ¿no? Y la intensidad de la afectación de ese bien jurídico. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta qué tipo de bien jurídico se ha afectado y cuál ha sido la intensidad de la afectación. O sea, ¿será lo mismo bien jurídico vida con el bien jurídico medio ambiente? Entonces, tenemos una jerarquía. Creo yo que para todos nosotros el bien jurídico vida estaba un grado por encima de todos los bienes jurídicos, ¿no? Salvo excepciones, no sé, pero creo yo que el bien jurídico vida está por encima, ¿no? De todos los demás bienes jurídicos. Entonces, por eso, cuando se le va a imponer una sanción, hay que verificar cuál es la jerarquía del bien jurídico afectado y cuál es la intensidad de la afectación, ¿no? Este importante principio de limitación del poder penal prescribe que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, ¿no? O sea, la pena no puede pasar la responsabilidad por el hecho. Y para adecuar una pena concreta, correcta, tenemos que verificar la jerarquía del bien jurídico y la intensidad de la afectación del bien jurídico, ¿no? Como digo, todos los bienes jurídicos no tienen el mismo valor. Hay bienes jurídicos que tienen mayor valor que otros, ¿no? En ese rango, la vida, la libertad, ¿no? En ese rango creo que no es lo mismo afectar la vida que el medio ambiente o el patrimonio, ¿no? Creo que el bien jurídico vida está por encima, tiene un grado superior que los demás bienes jurídicos. Entonces, si aplicamos correctamente este principio de proporcionalidad, tenemos que verificar en el plano concreto, qué tipo de bien jurídico se ha lesionado, cuál es la escala en la jerarquía y cuál es el grado de afectación. ¿No? No creo, ejemplo, ¿no? A ver, bien jurídico vida es un bien jurídico de primer orden. Afectación, ¿no? No es lo mismo que hacerte un corte con una guilé en un brazo que se haya disparado por un arma de fuego, ¿no? La afectación es mucho mayor a ese bien jurídico. Es un bien jurídico de primer orden, es un bien jurídico que está en la cima de la jerarquía, pero la afectación no siempre va a ser de la misma intensidad, ¿no? Va a haber grados de afectación de intensidad mayor o menor. Entonces, para imponer una pena hay que tener presente esa afección, el grado del bien jurídico, la pirámide de dónde está ubicado
y la afectación. El principio de integración. El principio de integración nos manifiesta que la ley penal no es una isla, ¿no? No es una isla, no es solitario, no tiene vida propia, sino que debe interpretarse, debe aplicarse en consonancia con la constitución política del Estado. Ese es fundamental, porque es la constitución política de donde nacen las demás leyes, ¿no? Entonces, primero una ley debe darse conforme a la constitución, ¿no es cierto? Y debe interpretarse conforme a las normas y principios sobre derechos humanos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Debe interpretarse conforme a la Constitución, conforme a las normas y principios de derechos humanos, conforme al derecho internacional humanitario, ¿no? Conforme al derecho internacional humanitario, conforme a los derechos humanos, ¿no? Porque no olvidemos que el derecho penal afecta gravemente la libertad y en algunos estados hasta la vida, ¿no? Nosotros tenemos penas muy drásticas. Tenemos cadena perpetua, 35 años, ¿no? Nuestras penas son bastante altas. Si vemos nuestro código penal, nos vamos a dar cuenta que nuestras penas son bastante altas, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que interpretarlo, ¿no es cierto? No solamente para dar una norma, sino también para su aplicación. Tenemos que hacerlo en consonancia con la Constitución, con los derechos humanos, con el derecho internacional humanitario y con la jurisprudencia de los tribunales internacionales en los cuales el Perú lo reconoce, como por ejemplo, las resoluciones que emana la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La cual es vinculante para nosotros a través del derecho convencional. No es una opción, no es optativo, ¿no? Lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos que tenerlo presente, ¿no? Tienen que tener presente los legisladores al momento de proponer una ley penal, tienen que tenerlo presente los operadores de justicia, fiscales, jueces, procuradores, y definitivamente los abogados defensores, los que ejercen la defensa pública o privada, tienen un aliado importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene una producción jurisprudencial bastante amplia, muy buena, ¿no? Entonces, que orienta a los tribunales, que orienta la actuación de los tribunales, cómo deben actuar los tribunales de los estados, y de una u otra manera también pone los límites hacia el legislador, ¿no? Hacia el legislador, cómo debe de legislar en materia penal, respetando estos principios para que la ley penal pueda ser adecuada y no sobrepase los límites de los principios descritos. Pues tenemos el principio de racionalidad y humanidad de las penas, ¿no? El principio de racionalidad y humanidad de las penas. Nosotros tenemos penas altas, hemos visto en el Código Penal, las penas son muy altas, y hay alguien que dice que una pena superior a 15 años ya es una pena inhumana. Ya es una pena inhumana, porque recordemos que cuando imponemos una pena, cuando ponemos una sanción, nuestro propio ordenamiento jurídico nos dice que que la pena tiene por función, ¿qué cosa? Resociabilizarlo al individuo castigado para después reinsertarlo ya resocializado en la sociedad. Esa es la función. Esa es la función. Pero si imponemos cadenas perpetuas, ¿cuándo lo resuelve? Por eso es que Alberto Binder, y eso hace una caja de resonancia nuestro distinguido profesor Almanza, donde dice que el derecho penal sudamericano o americano es una moledora de carne humana pobre, ¿no? Eso dice el procesalista Binder, ¿no? El derecho penal, sobre todo de los países como el nuestro, son de moledoras de carne humana, pero de carne humana pobre. Imagínense, encerramos en una jaula a un ser humano por 35 años, por 25 años, ¿no? Entonces, esas penas de esa naturaleza, ¿cierto? Son inhumanas,
son inhumanas, porque no cumplen la función que es de resociabilizarlo y reinsertarlo a la sociedad. Esa es la función de la pena. Esa es la función de la pena. Sin embargo, si nosotros utilizamos esas penas tan altas, ¿a quién vamos a resociabilizar? ¿A quién lo vamos a reinsertar a la sociedad? Entonces, nuestro legislador, por X motivos, siempre en campañas electorales lo que hace es ofertar delitos, ofertar penas. Creamos y creamos y creamos delitos. Muy pronto respirar va a ser delito. Muy pronto respirar va a ser delito. Tenemos un código penal con penas altísimas. Entonces, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque el maestro Zaffaroni, cuando dio una conferencia en Brasil, habló de la lógica del carnicero, ¿no? Y ahora, gracias al Internet, gracias a todo, podemos nosotros revisarlo en tiempo real. Revísenlo. Y el maestro decía que a un carnicero un día le hicieron una broma, ¿no? Y pusieron, en vez al costado de su letrero donde vendía carne, pusieron que también brinda servicios médicos, que también es asesor financiero, que también es asesor de viajes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces la gente ya no solamente iba a comprar carne, sino que alguien fue con todos sus ahorros, dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde puedo? Bueno, él dijo, y el carnicero, bueno, hijo, veo una oportunidad donde puedo ganar dinero, muy bien. Entonces fue una persona con todos sus ahorros y le dijo, ¿dónde puedo invertir? En tal sitio. Por supuesto, esos ahorros se perdieron, fracasó esa inversión, porque era carnicero, no era asesor, no era asesor en inversiones. Fue una persona a quien tenía una dolencia estomacal, le recetó cualquier cosa y esa persona empeoró su salud, ¿no? Entonces, esa es la lógica del carnicero. ¿Qué cosa hacemos con que queremos que el derecho penal solucione todo? Y el derecho penal siempre llega tarde, tenemos que entenderlo. El derecho penal llega a sancionar, ¿no? A sancionar conductas que ya se han cometido. No podemos cargarlo todo el derecho penal. No podemos pedir que el derecho penal solucione. El derecho penal no va a solucionar nada. No viene a solucionar. Lo que viene es a imponer una pena por una conducta que ya se ha realizado. Entonces no tratemos. Nuestros legisladores, lamentablemente, lo que hacen es crear y crear y crear tipos penales. Como no necesitan esos tipos, para como crear un nuevo delito, no necesita presupuesto, no necesita absolutamente nada, ¿no es cierto? Que los operadores de justicia vean cómo se lo arreglan, ¿no? Un proyecto de ley de la castración química que venía del Ejecutivo, si mal no recuerdo. No he terminado de hacerlo el seguimiento, no sé cómo habrá quedado, pero imagínense un proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no? Con el visto bueno del ministro de Justicia, ¿no? Ingresó al Congreso sobre un ley de castración química. Una pena de castración química. ¿Para qué? Para aquellos seres humanos o para aquellos individuos que cometen delitos de violación a menores de edad. Algo así era el texto. Analicemos. ¿Vamos a solucionar algo con esta castración química? ¿Será una pena racional? ¿Será una pena humanizada? Entonces, miren ustedes, si el asesor del ministro de Justicia hubiese conocido los principios que orientan el derecho penal, seguramente lo hubiese dicho al ministro, señor ministro, esto no puede pasar, este principio, este tipo penal que queremos crear sobre la castración química, vulnera los principios que orientan el derecho penal. No podemos crear este tipo de... Sin embargo, esos son el tipo de normas que creamos, ¿no? Ese es el tipo que creamos. Por eso es que de afuera nos señalan que el derecho penal peruano y latinoamericano son moledoras de carne humana, pero pobre, ¿no? Pobre, ¿no? Los que han sido defensores públicos, los que han ingresado a los penales,
los que han ingresado a distintos penales se habrán dado cuenta qué tipo de población carcelaria es la que existe en los penales, ¿no? Y se habrán dado cuenta si realmente se cumple la resociabilización que establece la norma, ¿no? Entonces ellos pueden dar fe de eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Por ejemplo, convertir penas privativas de libertad en penas, en días multa, por ejemplo, ¿no? O en prestación de servicios comunitarios. Felizmente ya hay magistrados que están haciendo eso, que a las penas de 4 años que son efectivas, no lo están convirtiendo en prestaciones de servicio a la comunidad, que es mucho más interesante, ¿no? Que es mucho más interesante. Entonces tenemos que buscar soluciones, no vamos a lograr nada, nadie ha logrado nada, ningún país ha logrado nada con penas altas y con crear delitos. Podemos seguir creando delitos, seguir creando delitos, podemos seguir aumentando las penas. No vamos a solucionar nada, porque el derecho penal no soluciona nada. Viene a castigar, te impone una pena y se terminó. Esa es su función, para eso fue creado, ¿no? Entonces, hay otras ramas del derecho, hay otras funciones de las instituciones quienes tienen que actuar para poder solucionar conflictos que no pueden cargarlo al derecho penal. No pueden cargarlo al derecho penal, ¿no? Entonces, muy pronto van a decir, hay un proyecto de ley también por ahí en el Congreso donde se prohíbe que un motorizado, una persona que está en una moto, lleve un arma de fuego. Quien va a cumplir eso es el ciudadano recto, el ciudadano decente. ¿Creen que la persona que va a delinquir va a hacer caso a esa norma? No, definitivamente no. Entonces, por eso es que cuando el legislador va a sacar un tipo penal, tiene necesariamente que revisar cuáles son los principios rectores que orientan, que limitan, ¿no?, la actuación de las normas penales, la creación de las normas penales, ¿no? A este paso vamos a tener más normas penales y más normas penales, y la norma penal, como todos sabemos, lo único que causa es una afección tanto a la víctima como a la persona que va a prisión y a sus familiares, ¿no? Y esa no es la función que queremos para un Estado democrático, para un Estado constitucional como nosotros. El principio de ne bis in idem es otro principio muy conocido por todos nosotros porque lo utilizamos constantemente. El principio de ne bis in idem tiene dos vertientes. Tiene una vertiente material, ¿no?, y tiene una vertiente procesal. Entonces, en su vertiente material nos dice que ninguna persona puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Vertiente material. Ninguna persona puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Y en su vertiente procesal nos dice que ninguna persona puede ser procesado 2 veces por lo mismo. 2 veces por lo mismo. Entonces, tiene una vertiente material y una vertiente procesal, ¿no? Entonces, esta es una garantía muy importante que puede ser utilizado tanto por operadores de justicia como por defensores. Si yo soy defensor y veo que a mi patrocinado lo están juzgando por un hecho que ya fue sentenciado, cierto, yo pediré una excepción de cosa juzgada, ¿no? Y se terminó el proceso. Importante conocer eso. ¿Por qué? Porque yo puedo terminar el proceso de esa manera, ¿no? Si yo soy defensor y veo que mi patrocinado está siendo investigado en 2 carpetas distintas por los mismos hechos, pediré que se acumule una investigación a otra, o de lo contrario, que se excluya la investigación de una, porque son por el mismo hecho. No se puede investigar 2 veces por lo mismo, no se puede condenar 2 veces por lo mismo, ¿no? Eso así ya lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que la vertiente procesal deviene de la cosa juzgada, de ahí sale, y no es un principio explícito, sin embargo, deviene de se desprende de la cosa juzgada, ¿no? Pero
Este principio de nebis in idem tiene requisitos que han sido desarrollados jurisprudencialmente, que para poder invocar la aplicación de este principio, tiene que ocurrir tres cosas. Tiene que ocurrir la famosa triple identidad, ¿no? Triple identidad. ¿Qué cosa es la triple identidad? Que sea el mismo sujeto, que sea el mismo hecho y que sea el mismo fundamento. Entonces, no puedo pedir simplemente por pedir. Lo que tengo que hacer es verificar, ¿no?, si cumplen los tres requisitos, que es llamada triple identidad, es decir, que sea el mismo hecho por la cual ha sido sentenciado, o sea el mismo hecho por la cual está siendo investigado, ¿no es cierto? Y sea el mismo sujeto y sean los mismos fundamentos, ¿no? Sean los mismos fundamentos. Entonces, si logro verificar que existe el triple identidad, entonces yo pediré, como hemos señalado, si existe una condena firme, ¿no?, hay cosa juzgada, pediré una excepción de cosa juzgada para sacarlo del proceso, ¿no? Si hay dos procesos paralelos, pediré que se acumule uno a otro, o pediré la exclusión de uno porque ya está siendo investigado en otra carpeta, ¿no? Y para los operadores de justicia de igual manera, ¿no? De igual manera, ¿no? Si estoy investigando y me llega una sentencia no consentida, en la cual este señor ya ha sido investigado por ese hecho en una carpeta distinta y ya tiene sentencia, yo tendré que sobreseer el caso en ese tema, ¿no? Tendré que sacarlo de ese caso, ¿no? Porque la acción penal se ha extinguido por cosa juzgada. Entonces, igual, si de la misma manera a mí como operador de justicia me llega una investigación que he iniciado antes que yo, antes sobre los mismos hechos, entonces yo tendré que remitir todo lo actuado a eso de ahí. O de lo contrario, excluirlo. Si ya estoy por acusar, lo que pediré es la exclusión de esa persona porque ya ha sido siendo investigada en otra carpeta con anterioridad. Entonces, principios que nos sirven tanto para los operadores de justicia como para los que ejercen la defensa pública o privada. Principio universal. El principio de protección a la víctima. Siempre se habla y siempre se ha hablado que los principios del derecho penal solamente están destinados a proteger a aquel que transgrede la norma penal, ¿no? Sin embargo, vemos que no es así, que también se preocupa por la víctima. ¿Y por qué se preocupa? Bueno, porque quiere que la víctima se trate con respeto, ¿no?, con dignidad, ¿no?, y tenga derecho a una reparación pronta, porque hay que reparar el daño causado, ¿no? Inclusive, ¿no es cierto?, este principio dice que si el que causó el daño es un funcionario público, el Estado está obligado a repararlo. Entonces, este principio de protección a la víctima piensa en que no se le puede afectar a la víctima más de lo que ya ha sido afectado por el delito. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, hay que tratarlo, ¿no?, con respeto a su dignidad, ¿no?, y hay que buscar una reparación pronta, resarcir el daño causado, ¿no? Y en caso de funcionarios públicos que sean los que han cometido el hecho punible y la afectación sea de tal, es el Estado quien está obligado a repararlo. ¿No? Entonces, sabe muy bien, por ejemplo, en un caso penal donde no se constituye la parte civil, es el Ministerio Público quien también va a pedir esa reparación civil, ¿no? Va a pedir, es en base a este principio, ¿no?, en base a este principio que señala, muchas veces la parte agraviada no se constituye actor civil. Entonces, no está legitimado para pedir la reparación civil. En ese caso, la norma faculta al Ministerio Público, al fiscal, ¿no?, que también, paralelamente a pedir una pena, paralelamente también pida un monto de reparación civil, Entonces, este principio de protección a la víctima permite toda esa amalgama, ¿cierto?, para poder tratar con dignidad a las personas que han sido víctimas de ilícitos penales, pero también para lograr una reparación acorde al daño causado, Y después tenemos el principio de garantía judicial. Principio de garantía judicial. Entonces, ¿qué establece este principio? Que las penas y medidas de seguridad establecidas en un catálogo solamente pueden ser impuestas por un juez competente, ¿no?
las penas y las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, que están en el catálogo solamente pueden ser impuestas por un juez competente. No puede imponerte una pena o medida de seguridad un fiscal, no puede el policía, no puede el procurador, ¿no? El principio reservado es reservado de manera excluyente al Poder Judicial, y de ese Poder Judicial se debe escoger un juez que sea competente, ¿no?, para después de haber juzgado y haberse acreditado la responsabilidad penal, se impondrá una pena o una medida de seguridad, dependiendo, ¿no? ¿no? Pero además, esa pena y medida de seguridad tiene que ser, tiene que ser conforme a lo establecido en la norma. No puede sobrepasar. No puede sobrepasar. Además, quien tiene que poner la pena, medida de seguridad, es el juez competente, pero esa pena y medida de seguridad tiene que ser conforme establece la norma, ¿no? No es arbitraria. No es arbitraria. Veamos que nosotros tenemos una pena mínima, una pena máxima en algunos delitos. En otros delitos tenemos solamente la pena mínima y el resto ya lo va a fijar el juez, ¿no? Entonces, el juez te va a poner esa sanción, ¿no es cierto? Esa sanción va a graduar los años que te va a corresponder, ¿cierto? Y el tipo de pena que te va a corresponder, ¿no? El tipo de pena que te va a corresponder. Y esa pena tiene que ser en la forma que prescribe la ley, ¿no? Entonces, garantía judicial, principio de garantía judicial, ¿no? Garantía de ejecución, este principio de garantía de ejecución. La garantía de ejecución señala que no puede ejecutarse pena o medida de seguridad de otra forma que no esté prescrito en la ley, ¿no? Entonces, si se le impone una pena privativa de libertad, solamente es una pena privativa de libertad, ¿no? Solamente es una pena privativa de libertad. No va combinado a que tortures, a que no le dejes dormir en el penal, no. Solamente se le está privando de su libertad, ¿no? No se le está privando de nada más, ¿no? Sin embargo, se ha detectado casos que personas que son condenadas a penas privativas de libertad sufren otras afectaciones, ¿no es cierto?, a su persona. Entonces, esas afectaciones a su persona tienen que ser puesta de conocimiento a la autoridad jurisdiccional, ¿no es cierto?, para que la autoridad jurisdiccional trate de que no se vuelva a repetir ese tipo de comportamientos de las personas encargadas de custodiar a esa persona. Ya ese instituto penitenciario, ¿no? Entonces, o poder utilizar un habeas corpus reparador. Entonces, garantía de ejecución es que la pena no puede dejar en forma en la ley. En todo caso, dice que será ir a juicio, ¿cierto? Si hay un maltrato más allá de la actividad diaria, ¿no?, distinta a la que puede tener un condenado, entonces el juez va a tener que intervenir para poner un alto a ese maltrato recibido, ¿no? Que como entendamos y entendemos todos quienes estamos inmersos en el tema penal, lo único que se priva a la persona es su libertad. El resto de sus derechos los tiene intactos, ¿no? Intactos. Entonces, garantía de ejecución, esto permite que las penas sean cumplidas, ¿no?, en la forma que establece la ley, ¿cierto? Y se evite cualquier trato inhumano, humillante, degradante, ¿cierto?, que vaya en contra de los derechos humanos, que vaya en contra de la dignidad del condenado, ¿no? Eso no se puede permitir. Entonces, esta gama de principios establece, pues, y sirve para que los operadores de justicia, para que los abogados defensores privados o defensores públicos puedan utilizarlo en las distintas etapas de su desarrollo profesional. De igual manera está destinado a los parlamentarios para que cuando
vayan a crear una norma, tengan presente todos estos principios, ¿no? Todos estos principios, ¿no? Porque recordemos que la norma penal no soluciona absolutamente nada, no soluciona nada. Lo único que hace es castigar a una persona porque ha transgredido una norma, o mejor dicho, ha vulnerado bienes jurídicos, ha afectado o puesto en peligro bienes jurídicos tutelados por el derecho penal y que no ha podido ser solucionado por ninguno de los otros tipos de controles que tenemos, llámese control formal, informal o llámese control formal, ¿no? Entonces, solo así se faculta la intervención del Estado para sancionar a una persona y privarse de su libertad, ¿no? Y esa privación de la libertad no puede ser de manera tal que vaya en contra de los derechos de la persona, que vaya en contra de su dignidad. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que va a orientar el desarrollo de este curso más adelante. Entonces, estos principios van a irradiar todo lo que se va a estudiar más adelante, ¿no? Porque estos son la base del desarrollo del derecho penal, ¿no? La base del desarrollo del derecho penal. Ese principio de culpabilidad, ¿no? Hay un estudio sobre neurociencia. Los que tienen acceso a INDRED, es una página española, pueden bajar, hay un estudio interesante sobre neurociencia, donde ponen en duda la culpabilidad, ¿no? Ponen en duda la base del derecho penal. Es una lectura interesante que pueden leerlo, donde dicen que, según la neurociencia, el ser humano no controlaría al 100% su voluntad, ¿no? Dice que décima, milésima de segundo antes de que ejecute su comportamiento, ya sea destinado a cometerse, ¿no? Entonces, si eso llegaría a ser cierto, si eso llegaría a acreditarse, claro, está con temas científicos, toda la base del derecho penal se vendría abajo, ¿no? Porque el derecho penal se fundamenta en el principio de culpabilidad, en el principio de que yo conocía la antijuricidad de la conducta y decidí desarrollarlo, ya sea por dolo o por culpa, pero desarrollé esa conducta. Entonces, esto es en el tema de los principios que tenemos que tener presente. Y van a ir, como les voy a decir, todo lo que va a estudiar más adelante, ¿no? Todo lo que va a ver más adelante. El otro tema es la ley penal, la aplicación de la ley penal, que es el siguiente tema que se tenía que tratar hoy. Y esto lo teníamos desarrollado en el código expresamente, pero hay que darle una mirada somera, ¿no? La ley penal, todos sabemos que tiene tres formas de aplicarse. Hay que ver el tiempo, el espacio y las personas. Eso así está normado, ¿no? La ley penal hay que ver el tiempo, el espacio y las personas. En el tiempo, la ley penal va a ser aplicable, la ley penal, en el momento de la comisión del hecho punible, ¿no? Ese va a ser, esa ley vigente en el momento, ¿no?, del desarrollo de la conducta que está tipificada como delito. Esa ley va a ser aplicable, ¿cierto? En principio, ¿no? Sin embargo, ya habíamos explicado, en caso, vamos a suponer que el delito se cometió en el 2010 y en el 2015 si otra norma más favorable, entonces esa norma más favorable no se va a aplicar retroactivamente. En ese momento de la comisión del hecho punible había una norma vigente. Después de la comisión del hecho punible se dio una nueva ley que disminuyó los años de pena, ¿no? O volvió atípica la conducta, ¿no? Si es así, esa ley posterior vamos a poder aplicarlo retroactivamente. En ese caso, no va a ser la ley aplicable la que estaba vigente al momento de los hechos, ¿no? Si esa ley posterior es más grave, definitivamente la ley aplicable será la ley que estaba vigente al momento de la comisión del hecho punible, ¿no? Entonces, eso en términos de la aplicación de la ley penal en el tiempo. Y aquí les explicaba anteriormente también que se da conflictos con el conflicto de la ley penal en el tiempo, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar varias normas jurídicas que se han ido dictando y que son aplicables al caso en concreto, ¿no? En este caso, cuando tenemos
distintas normas jurídicas o un grupo de normas jurídicas penales que pueden ser aplicados al caso en concreto. En ese caso vamos a escoger la norma más favorable, ¿no?, al imputado, Pero también les comentaba, ¿no es cierto?, que la Sala Penal Nacional ha hecho un desarrollo jurisprudencial interesante en el sentido que ha cogido, ¿no?, que ha cogido parte de una norma y parte de otra y aplicado, ¿no? Y aplicado esa norma. Entonces, ese es importantísimo porque es una aplicación de suma de normas. Ha aplicado la parte más favorable de la norma nueva con la norma más favorable de la norma anterior y aplicado. Entonces, y hay un desarrollo jurisprudencial de la Sala Penal Nacional en ese sentido. No tengo exactamente el número de resolución o casación, perdón, número de resolución, pero pueden buscarlo, está colgado en internet, ¿no? Está colgado en internet y es un desarrollo interesante, ¿no? Interesante porque no se había dado en esos términos todavía, no se había dado en esos términos, ¿no? Entonces, en principio, la ley penal es aplicable, ¿no? La que está vigente al momento del hecho punible, ¿cierto? Si se da una ley posterior, si esa ley posterior es más favorable, se puede aplicar retroactivamente al caso concreto, ¿no? Si existen varias normas penales que regulan esa misma conducta, entonces la ley penal más favorable, ¿no? Si existen dos normas penales y que una norma ha derogado, por decir, la agravante de la norma que iba a ser aplicable, entonces se aplica. El ejemplo clásico de eso es la asociación ilícita. Si ustedes revisan toda la historia del delito de asociación ilícita hasta que fue cambiada por organización criminal, ahí van a ver que el delito de asociación ilícita tenía un sinnúmero de agravantes, ¿no? Entre ellos, la agravante era lavado de activos, entre ellos. Cuando esa norma pasa a ser organización criminal, se van a dar cuenta, revisen el tipo penal, que solamente pasa un agravante, ¿no? Todas las demás no pasan. Entonces la interpretación es que el legislador ha tenido la voluntad de que esas agravantes, ¿no es cierto?, queden derogadas. Y como tal, como esta nueva norma, ¿no?, ha derogado las agravantes de acá, entonces solamente va a ser aplicable el tipo penal base de asociación ilícita, ¿no? Es interesante, revísenlo y está para comentarlo. Entonces, es en cuanto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, ¿no? Pero también nos dice que la ley penal se aplica teniendo en cuenta el espacio, ¿no?, el espacio de la ley penal. Entonces, ¿qué cosa tenemos en cuenta para aplicar la ley penal en el espacio? Dice, principio de territorialidad, el principio de extraterritorialidad y el principio de ubicuidad, ¿no? Entonces, en principio, la ley penal es aplicable a todo el territorio de la República, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos peruanos estamos, ¿cierto?, sometidos a la ley penal, ¿no? A la ley penal. Sin embargo, se han desarrollado conceptos, ¿no?, que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, el principio de pabellón o de bandera, ¿no?, en la cual nos señala de que la ley penal va a ser aplicable, ¿no?, a naves y aeronaves nacionales de bandera peruana en cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier lugar donde se encuentren. Ese es un concepto de principio de pabellón. También se nos ha señalado, por ejemplo, las naves y aeronaves, ¿no es cierto?, privadas de bandera peruana, la ley penal va a ser aplicable dentro del territorio de la República y en el lugar de alta mar o en el espacio aéreo donde no ejerza soberanía ningún Estado, ¿no? Esto lo tenemos claramente definido tanto en nuestra Constitución como en los primeros artículos del Código Penal, ¿no? La aplicación de la ley penal dentro del territorio, ¿no? Por ejemplo, la extensión, la extraterritorialidad, la ley penal peruana va a ser aplicable, por ejemplo, en las embajadas. Las embajadas del Perú en otros países se considera territorio peruano, ¿no? De igual manera, las embajadas de otros países dentro del territorio peruano se considera territorio, ese pedazo se considera parte del territorio del país que corresponde a la embajada, ¿no? Entonces, son ficciones de extraterritorialidad que se ha ido elaborando con conceptos, ¿cierto?, para desarrollar el tema de ley penal. Ahora, existen
delitos que pueden ser sancionados en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque estamos avanzando hacia el tema de que ya se deje de lado la impunidad, ¿cierto? Y como tal, los estados deben de unirse y poco a poco deben eliminar barreras, así como se han eliminado barreras arancelarias, arriba en tema económico, en tema penal también los estados deben unirse, ¿cierto? Y un delito debe ser sancionado en cualquier parte del mundo. ¿Llegaremos a ese tiempo? No sé, esperemos que sí, ¿no? Sin embargo, estamos avanzando en ese tema, ¿no? Entonces, ese es cuanto al principio de territorialidad. En cuanto al principio de la aplicación de la ley a las personas, habíamos dicho que la ley penal se aplica teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo, el espacio y las personas. Entonces, en cuanto a la aplicación a las personas, en principio, ¿no?, la ley penal en relación a las personas humanas se fundamenta en el principio de ¿qué? De igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Hay un juez famoso que decía que no solamente deben ser iguales ante la ley, sino iguales ante la aplicación de la ley. Él decía que si bien es cierto, existe una norma que dice que todos somos iguales ante la ley, sin embargo, al momento de aplicar la ley, no se aplica la ley igual para todos. No se aplica la ley. ¿Eso es cierto? Sí, no sé. Hay que investigar, no sé. Pero ese magistrado muy importante dentro del aparato judicial peruano, no muy respetado por cierto, señalaba que no solamente se dice que las personas son iguales ante la ley, ¿no?, sino que la ley debe aplicarse igual para todos, ¿no? Sin embargo, en cuanto a las personas sí existen excepciones, ¿no? Existen excepciones. Entonces, todos en los últimos meses hemos visto cómo en la aplicación de la ley penal sí existen excepciones para los altos dignatarios, para el presidente, para los congresistas, para los jueces supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo, ¿no? Magistrado del Tribunal Constitucional, eh, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hemos visto interpretaciones distintas. Por ejemplo, el tema de la aplicación de la ley penal en contra del primer mandatario, ¿no? Hay interpretaciones distintas, ¿no? No hay unidad de criterio. Los juristas especializados en derecho constitucional, que es una rama muy importante, no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo. No hay una unidad de pensamiento en ese sentido, ¿no? Entonces, para algunos, el artículo 117 de la Constitución no es que blinda por todos los delitos, sino hay una interpretación interesantísima de la doctora Romy Chang, a quien me permito citarla, en el sentido de que ella dice que el artículo 117 norma ciertos tipos que se le puede acusar al presidente, y por el resto, sin la autorización del Congreso, y por el resto de delitos, si se quiere acusar, tiene que pedir permiso al Congreso, ¿no? Entonces, ella dice, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Yo no creo que la Constitución haya sido pensando en que pensando en que al presidente se le blinde de todo delito. No creo que haya sido creado en tema de favorecer la impunidad, ¿no? No creo, ¿no? Es interesante esa interpretación de que para esos delitos del 117 no se necesita autorización del Congreso, pero para los demás delitos que no están dentro de ese catálogo que establece el 117, se necesita autorización del Congreso. No es que no se puede investigar, sino que del Congreso, ¿no? Entonces, la interpretación es distinta. Entonces, encontramos de esa misma manera encontramos prerrogativas para, a través de los antejuicios políticos, ¿no? Entonces son para altos dignatarios, ¿no? Altos dignatarios. Entonces, la aplicación, entonces, ¿la ley es igual para todos? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? Hay personas que están protegidos con ciertas prerrogativas
y que se tiene que cumplir ciertos procedimientos para que recién puedan ser investigados o acusados, ¿no? La idea es que todos las personas deberíamos tener deberíamos estar sometidos a la misma forma de investigación, ¿no? Mucho más los que son funcionarios públicos o los que somos funcionarios públicos están sometidos de igual manera. Ya no debe haber tanto privilegio, esa es la idea, ¿no? Personal. Pueden compartir o tienen otro tipo de pensamiento, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que estamos avanzando a un mundo donde ya no podemos proteger por proteger, ¿no? Y ese tema de las prerrogativas, hay que tener presente que se da al cargo, no a la persona, ¿no? Esa prerrogativa es al cargo, ¿no? Por ser los primeros funcionarios del Estado, ¿no? No se da porque es una persona, ¿no? Jamás va la persona, va al cargo. Entonces, eso es en cuanto a la aplicación, de la ley penal, que hay que tener en cuenta, primero, es el tema del tiempo, ¿no? Después el espacio donde estamos ubicados y después el tipo de persona en la cual, ¿no? Esto en cuanto pues a los operadores de justicia, ¿no? No es lo mismo iniciar un proceso contra un ciudadano común y corriente que iniciar un proceso contra el primer mandatario, ¿no? Hemos visto todos que es una método totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder iniciar un proceso penal. Eso es en cuanto a las personas que en principio deberíamos ser todos iguales, pero existen ciertas prerrogativas que hay que cumplirse para ciertos dignatarios que van más allá de la simple aplicación de la ley penal. En concreto, hemos desarrollado 10 principios, ¿no? Hemos hablado de la aplicación de la ley penal, entonces esto va a servir como una introducción para lo que viene en su diplomado, que van a desarrollar todos los demás temas, ¿no? Seguramente vienen ya los temas de teoría de delito, van a ver imputación objetiva. Entonces, sin embargo, esto sirve de base. Por ejemplo, en imputación objetiva van a tener que utilizar bastante lo que son los principios, ¿no? Imputación objetiva. Y eso hay que tenerlo presente en nuestra vida cotidiana como operadores de justicia o como abogados ya sea de la defensa pública o la defensa privada. Entonces, a líneas generales, se ha hecho un desarrollo rápido porque es un tema que muchos de ustedes ya lo conocen, se practica constantemente. Entonces, estamos a sus preguntas para resolver cualquier inquietud en el tiempo que nos queda. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Estoy abierto a las preguntas. Vamos a iniciar la ronda de preguntas respecto a los temas que hemos tratado. Así es, doctor. Vamos a invitar a los participantes a que puedan preguntar respecto al tema que se ha abordado. Tenemos a Raúl Vargas, doctor. Voy a permitirle activar su audio para que pueda realizar la pregunta. Con gusto, con gusto. Muy buenas noches,
doctor, y a todos quienes están enlazados a esta reunión. Usted mencionó a un coloso del derecho penal, Eugenio Raúl Zaffaroni. Voy a forzar un parafraseo, una frase de este maestro, ¿no? El derecho penal a veces sirve para algo, a veces sirve para algo y muchas veces no sirve para nada. Como la ponencia se trata de principios generales, voy a leer parte del código, ¿no? Debajo de la frase principios generales, en el título preliminar, está la frase finalidad preventiva, ¿no? Lo leo, ¿no? Dice, este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector, dice, de la persona humana y de la sociedad. Entonces ahí va la primera pregunta. ¿Se cumple con ese cometido, doctor? ¿Se protege a la persona humana y a la sociedad? ¿O es que al amparo de los principios mencionados y otros no señalados, se protege en la mayoría de los casos a la persona delincuente? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se debe entender o cómo debería entenderse la producción en un despacho provincial o uno superior? Gracias. Gracias, muy amable por la pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? Zaffaroni es muy crítico al sistema penal y a las leyes penales, ¿no? Es muy sabido su posición en sus distintas conferencias. En cuanto a tu primera pregunta, la primera parte de la pregunta del texto es que está destinado a proteger a la población de aquella persona que ha cometido un delito, ¿no? Ese es el mandato de la norma penal, ¿no? Está destinado a proteger a la ciudadanía de aquel individuo que ha transgredido una norma, ¿no? Que ha vulnerado, que ha puesto en peligro un bien jurídico. Esa es la primera parte. En cuanto a tu pregunta, a que si eso está destinado a proteger a la ciudadanía o al que delinque o al agresor de la ley, está destinado a protegernos a la ciudadanía, ¿no?, de ese agresor. Los principios están destinados a protegernos a la ciudadanía de la ley penal. Esa ley penal que se desborda, de eso nos protege. Entonces, ¿el derecho penal nos protege? Sí, claro que sí, nos protege, pues, de los distintos tipos penales que se cometen, ¿no? Pero los principios están destinados a protegernos, que ese derecho penal que nos protege en primer orden no se desborde. En cuanto a cómo se debe ver la investigación en un despacho provincial y en un despacho superior, ¿era así esa la pregunta? Producción. La producción. La producción. Sí. La producción. ¿Cómo se entiende o cómo debería entenderse la producción? Bueno, mira, la producción es a ver, tiene que ser mirado de manera individual en cada despacho. Por ejemplo, yo trabajo en una fiscalía supranacional y acá los casos que vemos son casos con una pluralidad de imputados que sobrepasan los 100, 150, ¿no? Y peor aún, en lavado de activos, la cantidad de información que manejamos siempre va a superar por encima de los 1.500 tomos, ¿no? Entonces, mira, medir la producción igual para todos los despachos, yo creo que no se puede. Creo que habría que diferenciar la producción de las fiscalías especializadas con las fiscalías comunes, ¿no? Con las fiscalías comunes. Y en cuanto a la producción de los fiscales superiores, mira, mal haría, no he trabajado en una fiscalía superior, te daría una opinión no acorde a la realidad, ¿no? Creo que ellos tienen otra forma de medir su carga, ¿no? Pero sí, en las fiscalías provinciales yo creo que hay que hacer una distinción definitivamente. No se puede medir igual para todos los despachos, ¿no? Hay que hacer una diferenciación entre fiscalías especializadas y fiscalías provinciales, porque la carga que se maneja, si bien de repente no es en la cantidad,
pero es en la dificultad de la investigación la que a veces y nos permite, nos ocupa mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, creo que debería medirse la carga de esa manera, ¿no? De manera personalizada, tomando en cuenta esos criterios, ¿no? Esos criterios de dificultad de la investigación, cantidad de investigados y tipo de delito, ¿no? Le No medir agradezco, por medir la carga. le agradezco, doctor. Muy bien, doctor, agradecidos por la respuesta. Vamos a darle pase a Carlos Reyes. Adelante. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, Carlos Reyes, un gusto. Doctor, un gusto, doctor Reyes. Doctor, la pregunta es sobre el principio de legalidad. En la categoría en la cual nula buena sine lege stricta, sobre la sección de la analogía, ¿me podría dar un caso práctico, un ejemplo? Y la otra era un comentario, si me permite usted, si que lo toma mal, ¿no? Dice que el monopolio de acción es reservado por el Ministerio Público, ¿no? En la acusación. Ahora, usted hizo un comentario sobre el principio de racionalidad, ¿no? Uno cuando va a ejercer la defensa, conferencia con su patrocinado que ya está con prisión preventiva, ¿no? Tiene acceso a la sala de conferencias y si quiere que su patrocinado venga en un minuto, ¿no? Tiene que buscar a lo de chaleco azul, que le dicen los correcaminos, para que lo traigan, ¿no? En un minuto. Pero si tú le haces una promesa de un cierto, ¿no? Aporte económico, lo hacen con la voluntad, lo traen cargado. Esa es la realidad de un centro penitenciario. Y como el Ministerio Público tiene la reserva del monopolio de la acusación, debería ser más coherentes, tal vez estandarizar, ¿no? Como usted dijo, bajo el principio de racionalidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carlos Reyes. Sí, pues voy a empezar por lo último. Sí, efectivamente, nosotros fiscales tenemos esa prerrogativa constitucional, ¿no? De perseguir el delito. Y lamentablemente lo que tú dices es cierto, ¿no? Los que están internos en los penales es complicado. Es complicado que los defensores privados sobre todo, puedan conferenciar con sus patrocinados, ¿no? Hay que recurrir a los famosos chalecos azules que tú dices, ¿no? Es cierto. Creo que para los defensores públicos es mucho más accesible. Lamentablemente nosotros no manejamos el sistema penitenciario. Sabe que el sistema penitenciario lo maneja a través del Ministerio de Justicia, ¿no? Yo creo que efectivamente deberían darle muchas más facilidades a todos los defensores en general, ¿no? Para que puedan conferenciar con sus patrocinados el tiempo suficiente para que puedan ejercer una defensa adecuada, De parte del Ministerio Público, por lo menos en la Fiscalía Supraprovincial donde nosotros trabajamos, los defensores tienen todas las garantías, se les atiende todos sus requerimientos porque queremos que su defensa esté acorde con lo que nosotros llamamos un Estado constitucional de derecho, ¿no? No hacemos ninguna restricción alguna. Pero, sin embargo, si una persona está detenida, así pues, los defensores quieren conferenciar, tienen esas dificultades, ¿no? Que no debería ser. Yo digo, sería un tema de ya un tema de hacer alguna petición al INPE para que sea más diligente en ese tipo de solicitudes y pueda darle mayores facilidades a los abogados, ¿no? En cuanto a tu primera pregunta, un ejemplo de la analogía, el caso concreto quizás no tengo en la mente, pero un ejemplo, a ver, ¿qué podríamos señalar? ¿No? A ver, un tipo penal que tenemos, hurto simple, tenemos ahí la conducta, ¿no? Desplegada como tal, ¿no? Hurto simple. Y por ahí podamos tener otra conducta que de alguna manera puede ser igual o más dañosa que el hurto simple, ¿no? Entonces, podríamos decir que si el hurto simple está tipificado como delito y esta conducta que vulnera ese mismo bien jurídico, patrimonio, que es hurto, no está, pero es parecida a esto, entonces
todo podría aplicar, por analogía, podría aplicar ese tipo penal, ¿no? Entonces, ese tipo de interpretación no solamente lo prohíbe la norma, sino que es un principio que de prohibición de analogía, ¿no? Y eso podría, sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a revisar el chat para verificar las preguntas de los participantes. Carmela nos dice, ¿sería que protege a todas las personas, a la colectividad vulnerada y a la persona que atenta contra los demás? Es lo que nos comenta Carmela. Mira, los principios, Carmela, gracias por tu pregunta, muy amable. Los principios están destinados a protegernos también a nosotros del desborde del derecho penal, ¿no? Ojo, no es que estén destinados a proteger al que ya transgredió la norma, ¿no? Él va a respetar, él va a recibir una sanción, ¿no? Pero no nos olvidemos que las normas penales, y dependiendo del gobierno de turno, ¿no? Vamos a tener mayor o menor producción legislativa en leyes penales. Estos principios lo que hace es protegernos del derecho penal a los ciudadanos. O sea, está destinado a protegernos para que no se desborde. Las conductas que son transgredidas efectivamente van a ser sancionadas, ¿cierto? Aunque sabemos que el derecho penal no soluciona todo, ¿no? No soluciona nada. Pero los principios van a evitar que el Estado, primero, tenga una superproducción legislativa en materia penal, ¿no? Una superproducción como nunca. Y segundo, van a evitar, ¿no es cierto?, que los operadores de justicia puedan hacer uso, ¿no es cierto?, de esas leyes penales que van de alguna manera desmedida, desbocada hacia la población. Entonces, a eso va. No lo tomemos como que los principios protegen a aquel que cometió el delito y a él se le protege. No, los principios están destinados a proteger a la ciudadanía del derecho penal. Ok, doctor, agradecemos la respuesta. Tenemos acá una última pregunta. Nos dice, antes de mencionar el control social informal o formal, ¿qué es un control social? Perdón, no capté bien la pregunta. ¿Podría repetírmelo? Bien, nos indica, antes de mencionar al control social informal o formal, ¿qué es un control social? Nos pregunta Raúl Vargas. A ver, ¿qué es un control social? Es un concepto sociológico, ¿no? No es un concepto jurídico, ¿no? Vamos a encontrar distintos conceptos sociológicos sobre control social, ¿no? Entonces, ¿qué es un control social? Son pautas, comportamientos desarrollados por una colectividad, ¿no es cierto?, para lograr que se pueda vivir en armonía, para que se pueda vivir y desarrollar en armonía, en comunidad, ¿no? Entonces la misma sociedad crea pautas, crea códigos, ¿cierto?, que les permita desarrollarse, que les permita desarrollar su vida dentro de un contexto de armonía, de un contexto de sociedad, ¿no? Entonces, vamos a encontrar distintos conceptos del tema, porque no es tema jurídico, es tema lógico, ¿no? Pero a líneas generales, entonces, eso sería un control social, ¿no? Control social. Y ese control social informal es el que ya toma como punto de partida el derecho penal, ¿no? Y justamente dice, ese control social informal es los códigos de conducta de la familia, los códigos de conducta de convivencia de las universidades, los códigos de conducta de las propias iglesias, ¿no? Entonces, esos son los que toman como pautas para decir que esos códigos de conducta están destinados a que el ciudadano sea una persona de bien, se conduzca por los cánones respetando a los demás ciudadanos, ¿no? Entonces, si esas conductas, si esos cánones no lograron hacer un buen ciudadano, no lograron
entonces va a entrar el resto de control formal, ¿no? El control formal que ya hemos explicado, que tiene dos etapas, dos fases, ¿no? Primero el control formal que está conformado por todas las áreas del derecho distintas a la penal, ¿cierto? Que también pueden solucionar ese conflicto, ¿no? Ese conflicto sin necesidad de recurrir al derecho penal. Entonces, cuando ese conflicto no ha podido ser solucionado por las normas, ¿no?, de conducta de la sociedad, llámese conducta, llámese control social informal, y tampoco ha sido posible tratarlo, solucionarlo utilizando las reglas las reglas del control formal inicial. Entonces, lo que nos queda como última ratio es llegar al derecho penal para que el derecho penal solucione en última instancia, ¿no? En última instancia el tema, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea que se tiene de ese tipo de desarrollo. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos acá la última pregunta de María. Nos dice, doctor, buenas noches. ¿Podría, por favor, explicar sobre la exclusión de la responsabilidad objetiva en el principio de culpabilidad? A ver, la exclusión de la responsabilidad objetiva en el principio de culpabilidad. Entonces, nos dice que no basta que se compruebe objetivamente que se ha desarrollado desarrollado una conducta calificada como delito. O sea, no basta que sea producido objetivamente, ¿no? No basta. Sino que además hay que verificar, ¿no? Van a estudiar cuando vean imputación objetiva, pero igual vamos a tratarlo un poquito. Entonces, sino que hay que verificar dentro del principio de culpabilidad, ¿no es cierto?, que esa conducta antijurídica que se ha desarrollado le sea reprochable, ¿no es cierto? Ya sea a título de dolo o imprudencia, ¿no? Le sea reprochable. O sea, no basta que la conducta se haya producido en la realidad, ¿no es cierto? Eso no basta, no es suficiente, ¿no? Sino que hay que verificar que esa conducta le es reprochable porque ha actuado o con dolo o con culpa. Por eso es que decimos que se acepta la estructura dolosa o la estructura imprudente, ¿no? En imputación objetiva van a desarrollar todo este tema, ¿no? Todo este tema donde va a clarificar más esa idea de la principio de culpabilidad y la exclusión de la responsabilidad objetiva, ¿no? Bien, doctor. Tenemos acá la última participante, Odalis Cruz, que va a hacer su pregunta de manera oral. Adelante, Odalis, y con ella culminaríamos la ronda de preguntas. Buenas noches, doctor. Sí, no sé si por favor podría precisar de manera breve de los requisitos que mencionaba para que se pueda aplicar el principio de nebis in idem. Claro. El nebis in idem, muy bien. El nebis in idem, como ya lo habíamos mencionado, tiene dos vertientes, su vertiente material y su vertiente procesal. Eso ya lo tenemos claro, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional lo ha así definido, ¿no es cierto? Sino que para que eso sea posible, la misma jurisprudencia ha señalado que tiene que darse la triple identidad. Y la triple identidad significa mismo sujeto, tiene que tratarse de la misma persona, tiene que tratarse del mismo hecho y el mismo fundamento, ¿no? Entonces, en el mismo sujeto no hay ningún problema porque va a ser la misma persona, va a estar identificado. En el mismo hecho tampoco va a haber problema porque se va a identificar la conducta claramente despegada, ¿no? El fáctico por la cual se le ha procesado. Eso tampoco va a haber problema. El único problema que genera interpretaciones a veces distintas es en el fundamento, ¿no? Es en el fundamento. Entonces, ahí vamos a encontrar pequeñas divergencias, ¿no? Pequeñas divergencias en donde algunos van a decir, sí, pues, pero yo califiqué esa conducta como asociación ilícita y ahora lo estoy calificando como cohecho. Son cosas distintas, son distintos fundamentos.
¿no? Vamos a encontrar esas pequeñas divergencias. Por eso digo. Siempre vamos a tener, no vamos a tener problema en el sujeto, porque vamos a verificar que es el mismo, en el fáctico tampoco, en el problema vamos a encontrar siempre en el fundamento. Pero en líneas generales hay que tener presente siempre, cuando vayamos a utilizar eso, sea en su vertiente material o sea en su vertiente procesal, que se cumpla con los 3 requisitos que establece la jurisprudencia, ¿no? Mismo sujeto, mismo hecho, mismo fundamento. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Bien, con ello vamos a finalizar nuestra primera sesión de este diplomado en Derecho Penal, parte especial y general. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado la primera sesión. Recordarles que la segunda sesión va a ser el próximo sábado a partir de las 8 de la noche. Ya como se ha indicado al inicio, deben revisar la plataforma virtual en la que se va a consignar el nuevo enlace de Zoom. Gracias con todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.